Tonight, the church that preaches hate, plain and simple. Hate in public places, hate in moments of great pain and great loss. Talking about the Westboro Baptist Church of Topeka, Kansas. I'm sure you've heard of them. It's a tiny congregation, a family-run operation whose members aren't content to spew their hate in the confines of their church. What about those like the Jews, the Muslims, who don't believe as That's you in believe? God's hands. I can't be the judge. You don't judge them? No. No, How I do you don't say feel you're when- going to hell and you, well, I don't. How do you feel when you see a lot of these strong Christian leaders go on television and say, you are condemned, you will live in hell if you do not accept Jesus Christ? And they're forceful and judgmental. Well, they have a right to say that, and they are true to a certain extent, but that's not my calling. My calling is to preach the love of God and the forgiveness of God and the fact that He does forgive us. That's what the cross is all about, what the resurrection's all about. That's the gospel. Estamos en una serie y durante las últimas semanas hemos hablado sobre el judaísmo y las religiones del mundo. Después pasamos un poco de tiempo hablando sobre un par de diferencias en cuanto al Islam. Esta semana vamos a hablar sobre el cristianismo. En verdad creo que una de las mejores maneras de entender el cristianismo es a través de esta ceremonia llamada el bautismo. Así que tenemos a Gustavo Horta aquí. Él ha estado viniendo a Potential por un par de meses. Justo aquí, en nuestro campus de Cooper City, él oró y confió en Cristo como su Salvador. Sí, denle un aplauso. Eso es lo que encontramos cuando leemos el Nuevo Testamento. Dice arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Significa un cambio de mentalidad que lleva a un cambio en el actuar. Eso es lo que él va a demostrar en un momento. Estamos emocionados por eso. Él ha confiado en Cristo. Va a ser la primera cosa que Dios nos pide hacer, cual es seguirlo en el bautismo. Me han dicho que va a servir la próxima semana o mañana detrás del escenario. Así que está entrando con ambos pies y ambas piernas. Así que estamos emocionados por eso. Gustavo, por favor, entra. Espero que no esté muy fría. ¿No está muy fría? Muy bien. ¿Puedes sentarte? Y no sé cuántos bautismos has experimentado en tu vida. Estadísticamente, hay como 70% de iglesias en los Estados Unidos que no bautizan a nadie. Es bien fácil subestimar lo que vamos a hacer, porque en Potential sucede a menudo. Es mi oración que no menospreciemos lo que vamos a experimentar, esta proclamación de lo que ha sucedido por dentro y que vamos a ver por fuera. Lo que normalmente hago cuando alguien es bautizado, lo hago bien simple. Esto es lo que digo, porque normalmente no tengo un micrófono en mi mano. Digo algo así: basado en tu compromiso con Cristo, esto es porque Él ha confiado en Cristo como su Salvador, el amo, el director, el Señor de su vida. Por tu compromiso con Cristo, te bautizo como Jesús nos dijo en la Gran Comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer eso. Genial. Sí. Eso es emocionante, ¿no es así? Ver eso suceder. Ahora, por aquí tengo tal vez algunos de ustedes le echaron unas gotas de pequeño. Tengo un poco de agua aquí. Es una gran ceremonia con algo como esto. Y tus padres entran y el pastor o cura te echa unas gotas. La pregunta que quiero hacer es, ¿está una de estas bien y la otra mal? ¿Dios está bien con ambas? ¿Ambas describen el cristianismo? Varias veces hay muchas preguntas en cuanto al bautismo,
Para encontrar las respuestas, creo que debemos ir a... ¿Puedes ser electrocutado por un micrófono? ¿Hay alguien que sepa eso? Creo que debemos ir a donde la Biblia empezó. Hay algunos que están esperando a que suceda, esperando a ver si mi cabello se pone más rizado. Donde la iglesia empezó, en Hechos 2. Si tienen sus Biblias, repito, queremos ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da, buenos mayordomos del medio ambiente. Así que pueden ir a nuestra app para el iOS o Android, la aplicación de Potential Church. En la app se encuentra el programa, junto con otra información. Si quieren, vayan en su Biblia o en la app a Hechos 2, porque esto es, recuerden lo que sucede aquí. Jesús ha ascendido al cielo, ha dado sus últimas instrucciones y la gran comisión a las personas que estaban ahí. Después Pedro da su primer sermón. Es como el primer verdadero sermón después que Jesús ha ascendido para empezar la iglesia. Y fue bien bueno. Miren lo que sucedió. En Hechos 2:37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. En otras palabras, le habló a ellos. ¿Qué hicieron como consecuencia? ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, qué debemos hacer? En otras palabras, sentimos a Dios hacer algo en nuestro corazón, sentimos a Dios tocar nuestro hombro. ¿Qué debemos hacer con esto? Sé que no es algo que comí, sé que es, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice Pedro? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de dirección. Siempre empieza en la cabeza y lleva a una acción. Arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Fallar el blanco de la perfección. ¿Y hacer qué? Y volver a Dios. Eso es el arrepentimiento. ¿Y qué hice después? Dicen, ¿qué haces? Les dice, te arrepientes, dejas de pecar, vuelves a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esta es la pregunta que vamos a ver en un momento. ¿Tienes que ser bautizado para que tus pecados sean perdonados? Cuando leemos las Escrituras parece que señala eso, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando. ¿Cuáles son las próximas palabras? Me gusta Pedro. Pedro predica por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron, la palabra creer, pistuo, descansar en esa verdad. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Cuando lees un pasaje como ese, muchas veces las personas hacen esta pregunta: ¿tengo que ser bautizado para tener la vida eterna? ¿Tengo que ser bautizado para ser perdonado de mis pecados? ¿Tengo que ser bautizado para no pasar la eternidad lejos de Dios en el lugar llamado Gehenna, cual se traduce a infierno? ¿Tengo que ser bautizado? Esta es la pregunta que tengo para ti. Si esa es tu pregunta, ¿por qué haces esa pregunta? ¿Por qué haces esa pregunta? Esto es lo que quiero decir. Esto es lo que escribí en mi diario. Es increíble. Habiendo recibido el ejemplo de Jesús, escuchado lo que Pedro dijo, él caminó con Jesús, Pedro caminó con Jesús. ¿Qué dice Pedro en 2 diferentes versículos? Dice, arrepentirse y ser bautizado. ¿Por qué haces esa pregunta? En otras palabras, si Pedro, quien caminó con Jesús, dice, tienes que ser bautizado, ¿por qué preguntas si tienes que ser bautizado? Es como decirle a uno de tus hijos algo y después dice, mamá, ¿en verdad tengo que hacerlo? ¿O solo es una sugerencia? ¿O solo es algo que crees que fuera bueno? Creo que muchas veces nosotros hacemos esa pregunta. Nuestra primera pregunta es, ¿en verdad tenemos que hacerlo? Aunque vemos aquí en las Escrituras que lo hicieron. Ahora, no me malinterpreten. Hay una pregunta teológica aquí que es bien importante. Quiero que miremos eso. Y espero que al final todo eso se entienda. Si Pedro dice que tienes que ser bautizado para que tus pecados sean perdonados o para experimentar la vida eterna, entonces, si no eres bautizado,
¿Tiene sentido pensar que tus pecados no han sido perdonados? Eso nos lleva a esta pregunta. ¿Qué hay de los niños? Hay algunas denominaciones, algunas religiones que creen si tu hijo no es bautizado y muere, entonces estará separado de Dios, porque el bautismo es necesario para la salvación. ¿Es eso lo que las Escrituras dicen? Cada vez que hay una pregunta teológica como esta, tienes que preguntar, lo puse en su programa, en la app, tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué imagen de Jesús presupone esta pregunta teológica? Cuando pensamos sobre un niño que aún no tiene la edad suficiente para entender lo que sucede, ¿cuál es el contexto? ¿Qué imagen da la Biblia de Jesús? ¿O quién tienes que creer que Jesús es para creer que Él mandaría a un niño que no es lo suficiente mayor para tomar la decisión él mismo al infierno simplemente porque aún no ha sido bautizado? Lo escribí así. A través de las Escrituras, ¿ves a Jesús? Piensen en esto mientras leen el Nuevo Testamento. ¿Ven a Jesús condenar a un niño que nunca tuvo la oportunidad de confiar en Cristo? Recuerden que en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan cuando los niños aparecieron y los discípulos dijeron, saquen a esos niños de aquí? Ese es Jesús. Él no tiene tiempo para ellos. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Jesús dijo, no, déjenos venir. Se sentaron en su regazo, le jalaron la barba, babearon en su túnica. Ese Jesús, ¿en verdad creemos que en el contexto de las Escrituras? Permítame contarles de dónde viene esto. Esto viene de, seguro han escuchado sobre un padre de la iglesia en el IV siglo llamado San Agustín, lo que él creía y enseñaba. Hay muchas personas que a veces enseñan esto. Tal vez tú has escuchado esto. El pecado original. Es la idea que naces condenado, naces culpable. Adán lo echó a perder porque lo hizo, naciste culpable. Pero eso no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Por eso San Agustín enseñaba eso. Por eso, si no eres bautizado, no importa si tienes 2 meses o 2 años, vas a pasar la eternidad en el infierno. Pero eso no es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan que todos somos culpables del pecado, pero el pecado es el resultado de nuestras decisiones. Nacemos porque es un mundo caído, adictos al pecado. En otras palabras, todos nacemos inclinándonos hacia la zanja. No tienes que enseñarles a los niños cómo enojarse, pero no nacemos culpables del pecado hasta que somos desobedientes a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Puse una escritura en su programa, Ezequiel 18:20 lo dice bien claro. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. No creo que las Escrituras nos están diciendo que tienes que ser bautizado para que tus pecados sean perdonados. Dices, Troy, ¿qué nos está diciendo? Hay que ver el contexto de las Escrituras. Si van al próximo capítulo, estamos en el capítulo 2. Si van al capítulo 3 y van al versículo 19, miren lo que dice. Está en la pantalla y en su programa. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados o perdonados. No menciona el bautismo en ninguna parte. Entonces, Hechos 2 es el único lugar donde tienes esta conexión entre el bautismo y la salvación. ¿Qué es lo que Lucas o el escritor de Hechos trata de decir? Creo que es importante, si regresamos y vemos el versículo 38 de nuevo. Pedro contestó, hay que verlo de cerca. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Es la idea de la salvación. Arrepentirse de ir a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para... Pongan un círculo en la palabra para o resáltenla en su aplicación, porque esa es la palabra clave. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si quieren entender, tienen que regresar y hacerse la pregunta, ¿qué significa esa palabra en el contexto de esa época? Y a menudo lleva la idea de a la luz de. Si piensan sobre eso, la palabra es is. Esa es la palabra en griego. Díganlo conmigo, is. Díganlo conmigo.
Eso es griego. Ustedes son excelentes estudiantes de la Biblia. Por si acaso, ese es mi griego de Arkansas. Significa a la luz de... Vamos a leerlo así, dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, a la luz del perdón de sus pecados. El bautismo es el resultado. Porque has sido perdonado tus pecados, tienes que ser bautizado. Si mis pecados pueden ser perdonados sin ser bautizado, ¿es importante? ¿Es una opción? ¿Es urgente? Vamos a responder eso, pero antes de hacerlo, hay una pregunta que quiero responder. Si ven esa escritura de nuevo, el versículo 38 dice: y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Esta es la pregunta: ¿debe ser bautizado solamente en el nombre de Jesús? Porque quiero que se eduquen. Hay denominaciones que creen que si no eres bautizado solamente en el nombre de Jesús, que pasará la eternidad separado de Dios. Así de fuerte creen eso. No creen en la Trinidad. Y eso es lo que dice. Dice: y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Eso significa que Gustavo no fue bautizado en cuanto a las Escrituras, porque lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se los voy a mostrar. Vamos a ver otra escritura para tratar de entender lo de Hechos 2:37. Esto es Colosenses 3:17. Dice casi lo mismo. No es sobre el bautismo, sino la idea del nombre de Jesús. Dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice esa escritura? Dice que todo lo que hagas lo debes hacer en el nombre de Jesús. Eso significa que como cristianos nosotros tenemos que caminar y decir: camino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús camino. En el nombre de Jesús beso a mi esposa. En el nombre de Jesús disciplino a mis hijos. En el nombre de Jesús voy al baño. Fuera raro si haces eso. En el nombre de Jesús me dan un recibo. En el nombre de Jesús manejo mi auto. En el nombre de Jesús le preparo el almuerzo a mis hijos. En el nombre de Jesús le grito a mi cónyuge. En el nombre de Jesús... No dices eso. ¿Por qué? Cuando miras esa escritura entiendes lo que significa. ¿Qué significa? Significa que todo lo que haces lo haces en la autoridad de Cristo. Somos cristianos. Como cristianos somos hijos del Rey. Por lo tanto debemos vivir, caminar y respirar en su autoridad. Esa escritura en Hechos 2:37 tiene la misma idea. Dice que seas bautizado en el nombre de Jesús, ser bautizado en su autoridad, porque Él es quien pagó el precio por nuestros pecados. Adicionalmente, ¿es este el modelo? ¿Es Hechos 2:37 la manera en la que debemos hacer el bautismo? ¿Es ese nuestro ejemplo para siempre? No, porque en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está a punto de irse, Él nos da la gran comisión. Creo que es más probable que Jesús nos dé el modelo de cómo debemos hacer las cosas dentro del cuerpo de Cristo. Miren lo que dijo, está en las pantallas. Tal vez han escuchado de la Gran Comisión antes. Si no, esto es lo que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sabemos que el bautismo no es necesario para el perdón de los pecados. Eso no es de lo que Pedro está hablando en Hechos 2:37. También sabemos, mientras miramos estos textos, que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el modelo que Jesús nos ha dado. Y eso no nos mandará a una eternidad separados de Cristo. Si el bautismo no es necesario para el perdón de los pecados, regreso a mi pregunta original. ¿Es necesario? ¿Es una opción? A veces lo tratamos como si es una opción. Algunos decimos: soy cristiano, pero nunca he sido bautizado. ¿Eso está bien? ¿Es eso lo que los cristianos hacen? Vamos a mirar y ver lo que dicen las Escrituras. Antes de hacer eso, quiero ser honesto con ustedes. En verdad, los quiero retar un poco con esto. Esto es lo que escribía en mi diario. No hay ninguna duda, ya hemos visto esto. Jesús dice que la primera oportunidad para el discipulado, la primera oportunidad para la obediencia es el bautismo. Jesús dijo que se bauticen. Lo vimos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Bautícense. ¿Qué dicen las Escrituras? Bautícense.
Entonces, ¿por qué? En el 2018 decimos, sé que Jesús lo dice, sé que los apóstoles lo dijeron y sé que las escrituras lo dicen, pero no lo voy a hacer. O lo haré el próximo mes, lo haré en un año, lo haré cuando la situación o la circunstancia. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de nosotros como humanos que nos hace decir, sé lo que dicen, pero lo voy a hacer diferente? Vamos a ver en las escrituras y veamos si nos puede retar, animarnos y ayudarnos a entender. Tal vez es por esa razón. Tal vez no entendemos por completo lo que el bautismo es. Si no nos perdona los pecados, entonces, ¿qué hace? Cuando lees tu Biblia, ves muchos pactos. Pactos entre personas, un pacto entre Abraham y Dios. Dios va a hacer esto, Abraham va a hacer eso. Cada pacto tiene una ceremonia. Uno de los ejemplos que todos conocemos es el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Yo acepto. Hasta que la muerte nos separe, para bien o para mal, sí acepto. Ambos lados dicen, sí acepto. Es un pacto, no es un contrato, es un pacto. Y viene con una ceremonia, ¿no es así? Se reúnen, se toman fotos, consiguen anillos y dicen, sí acepto. Alguien canta u ora. Hay una ceremonia que rodea ese pacto. Lo puse así en su programa. ¿Qué hace ese anillo? ¿Qué hace ese video? ¿Qué hacen esas fotos? Te recuerdan de una realidad. Cuando regresas y miras tus fotos de boda, ¿qué eres recordado? ¿Recuerdas la realidad de cuánto se aman? ¿Recuerdas la realidad del compromiso que se hicieron el uno al otro? Miras esa foto en la que se están mirando, tienen las manos con los anillos. El video es mejor porque puedes escuchar, para bien o para el mal, en riqueza o pobreza. A menos que sea Stephanie y yo. Yo grabé un partido de básquetbol de los Boston Celtics encima del único video que teníamos de nuestra boda. Así que no lo tenemos. Fue un buen partido. Larry Bird anotó como 50 puntos. Pero Stephanie no puede regresar y ser recordada de esto. Por eso graban un video, porque te recuerda la realidad. Cuando miras el anillo, ¿por qué es importante el anillo? Porque nos recuerda la realidad. La realidad es que ya no eres soltero, ahora estás casado. Eso cambia todo. Ahora son uno. Ya no es yo, ahora es nosotros. Así es como lo puse en su programa. El bautismo es la ceremonia de nuestra boda espiritual. La salvación es una relación de pacto con Cristo. La Biblia dice que somos la novia de Cristo. Así que la salvación es es el matrimonio. El bautismo es la ceremonia. Es un recordatorio de nuestra realidad. Una realidad que tenemos en Jesucristo. Es el primer paso en el discipulado. Estamos creciendo para ser como Cristo. El bautismo es el primer paso. También es la primera oportunidad para ser obediente, porque es la primera cosa que Dios nos dice que haga cuando he entrado en la relación. Algunos de nosotros queremos decir, sí acepto, pero no queremos aceptar el anillo. Acepto, pero no voy a usar ese anillo. No va muy bien, ¿no es así? Tienes que preguntarte si esa persona en verdad hizo lo que dijo que haría. En Hechos 2, lo voy a leer de nuevo, versículo 38. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo Pedro? Cada uno de ustedes debe, es una orden. Es una orden. Pedro dice, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado. En el capítulo 10, miren lo que Pedro dice. Pedro preguntó, versículo 47, capítulo 10, ¿alguien puede oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? En otras palabras, ahora que se han arrepentido, han ido de ser solteros a estar casados en una relación de pacto con Cristo. Versículo 48, por lo tanto, dio órdenes. Es una orden para ellos, no es una opción y es urgente de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Si es urgente y no es una opción, ¿cómo hacemos esto? Espero que esto sea un recordatorio y que te anime. Pablo habla sobre la vida cristiana en Romanos 5. Habla sobre cómo se vive, cómo la vida era antes que confíes en Cristo y cómo la vida es ahora que has confiado en Cristo.
En el capítulo 5, versículo 20 dice esto: pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, ese es un buen lugar para decir, ese es un buen trato. No estoy seguro si entienden lo que dice. Pablo dice, donde el pecado, porque el pecado es fallar el blanco, todos tus errores, todas las malas actitudes, todos los lugares, todos los pensamientos, todas las cosas que nosotros, no importa lo mal que estemos, ¿qué dice esa escritura? Dice, mientras el pecado avanza, ¿qué hace la gracia? Avanza aún más. En otras palabras, no puedes huir de la gracia de Dios con tu pecado. Es increíble, porque no es como las otras religiones de las que hablamos. Las otras religiones están basadas en lo que tú haces, no la gracia. Aquí Pablo trata de recordarnos, escucha, no importa dónde has estado, qué has hecho, cuántas veces lo has hecho, en el mundo religioso las personas menosprecian a personas así. Tienes que solucionar tus cosas. Pablo dice, no. Cuanto más pecas, cuanta más gracia de Dios experimentarás. No puedes pecar para salir de la gracia de Dios. A los líderes religiosos no les gusta eso. Entonces, hay una tendencia de decir, sé cómo ser espiritual, solo voy a pecar más. Cuanto más peco, cuanta más gracia de Dios habrá. Eso suena como una buena idea, ¿cierto? Voy a ir por ahí y hacer esto. Pablo sabe cómo pensamos. Miren lo que dice en el próximo versículo, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. Claro que no. Tonto. No. Esta no es motivación para pecar más. Es humildad. Es la realidad. Recordándonos lo que hemos experimentado. Quién fuimos y cómo la gracia de Dios, sin importar quién fuimos, nos ha cubierto. Continúa, miren lo que dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿cuál es la próxima palabra? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está a punto de decir esto. Quiero recordarles quiénes son. ¿Qué usa para recordarnos quiénes somos? El bautismo. Por eso es bien importante. No señala a una escritura, señala a una ceremonia. Dice, les voy a recordar quiénes son y les voy a recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Les voy a recordar lo grande que Dios es. Y como Dios no es un Dios de legalismo, Dios es el Dios de la gracia. Empieza diciendo, ustedes lo recuerdan, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con Él para muerte por el bautismo. Eres sumergido en el agua. ¿De qué es esa imagen? La muerte, mi muerte. La muerte de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza destructiva, nuestra inclinación hacia la zanja, el poder de nuestra carne para destruir. Porque somos sepultados junto con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, cuando eres bautizado, no mantuve a Gustavo bajo el agua, ¿no es así? No, él salió del agua. Eso es lo que Pablo dice aquí. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, el bautismo es un bello recordatorio de la realidad que estamos muertos al pecado. Muertos a lo que destruye matrimonios, finanzas, salud, esperanza, alegría y paz. El bautismo es el recordatorio. A eso señala. Eso es lo que Pablo dice. ¿No recuerdas que fuiste bautizado? Moriste y el nuevo tú está vivo. Puedes decir, Troy, no siento como si estoy muerto al pecado. Me enojé en la tarde. Perdí la calma. Hice esto, hice el otro. No siento como si estoy muerto al pecado. ¿Recuerdan lo que dijo en el versículo 11? Dice, así también vosotros consideraos. La palabra considerar significa reflexionar. Reflexionar sobre el hecho que estás muerto al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Tu forma de pensar está mal. Pablo dice, quiero que recuerdes tu bautizo para que recuerdes cómo debes estar pensando.
debes pensar, debes vivir y verte como muerto al pecado. Cuando no lo hacemos, abrimos la puerta al pecado, el poder del pecado en nuestra vida. No hay un mejor ejemplo que cuando recién te casas. Los que están casados, si no has estado casado, estoy a punto de decirte cómo es el primer mes. Te casas, ¿recuerdas lo que dijiste? Sí acepto. ¿A qué le dices sí acepto? A dos convirtiéndose en uno. ¿Qué es el matrimonio? Yo, ahora es nosotros. Eso es el matrimonio. ¿Saben lo que sucede el primer mes? A veces es un poco más largo. Las personas se olvidan que están casadas. Se olvidan. Yo lo olvidé. Troy, ¿qué hiciste? No recogí mi ropa. Cuando era solo yo, eso es lo que yo hago. No importa, soy yo. No tengo que recoger mi ropa o tender la cama. Puedo llegar a casa del trabajo y comer cuando quiera. Y yo olvidé que estaba casado. Recuerdo cuando llegué a casa tarde del trabajo para cenar. Steph estaba parada ahí. Y recordé que estaba casado. Voy de yo a nosotros. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Olvidamos que estamos muertos al pecado. El pecado no tiene poder en nuestras vidas. Hemos sido perdonados, por lo tanto tenemos una vida de esperanza, de alegría, de paz, una vida de destino y de propósito. Pero lo olvidamos. El bautismo es ese recordatorio. Por eso es bien importante. Tal vez la razón que algunos estamos expuestos al poder de la carne en nuestras vidas es porque no estamos usando el anillo. No tenemos el recordatorio del hecho que ya no estamos vivos a eso. Eso ya no tiene poder en nuestra vida. Lo escribí así. Leí o escuché a alguien decir esto. El bautismo es la tumba de tu vida pasada y el certificado de nacimiento de tu vida nueva. Lo diré de nuevo. El bautismo es la tumba de tu vida pasada. ¿Qué es una tumba? Muestra que alguien murió. ¿Qué es un certificado de nacimiento? Muestra que alguien nació. Ahora, como estamos en octubre, y octubre es el mes de Halloween, voy a tratar de describir esto de manera que nunca sucedería. Digamos que estás durmiendo. En la madrugada, un amigo que murió hace un mes aparece al costado de tu cama. ¿Está bien? Y tu amigo te despierta y dice, estoy bien enojado. Todos me están ignorando. Nadie me habla. Actúan como si no estoy aquí. Miras a tu amigo y dices, estás muerto. No estás aquí. ¿Y qué haces después? Llevas a tu amigo de la mano, lo llevas a la tumba y dices, mira, has muerto. Ve, haz lo que el resto de los fantasmas de octubre hacen. Estás muerto. Es por eso que nadie te escucha, es por eso que nadie te habla, es por eso que no hacen nada. El bautismo es algo así. Digamos que estás de vuelta en esa cama y un amigo diferente entra. Este amigo está vivo, pero cree que es un fantasma. Te mira y dice, me gustaría ser humano. Si fuera humano, pudiera tener una relación. Si fuera humano, pudiera tener un trabajo. Si fuera humano, tuviera un futuro, tuviera sentimientos. Lo miras y dices, lo eres. Puedo verte, puedo escucharte, puedo tocarte. ¿Y qué haces? Llevas a tu amigo de la mano y le muestras su certificado de nacimiento. Mira, naciste a estos padres en esta fecha. Estás vivo. Vive, amigo mío, vive. El bautismo es una tumba. De vez en cuando, nosotros tenemos que recordar que estamos muertos a eso. Eso no tiene poder en mi vida. No me rendiré a la depresión. No seré desanimado. No seré abrumado. No descartaré mi matrimonio. No me alejaré de mis hijos. No me rendiré a ese hábito destructivo porque estoy muerto a eso. Regreso a mi bautizo. ¿Cuál es evidencia? Es el anillo, la ceremonia de eso.
No solo estoy muerto a quien solía ser, no. Soy una persona nueva. Soy una persona con un destino, propósito, esperanza y vida llena de alegría. Estoy avanzando a lo que Dios me ha llamado a hacer y tengo un certificado de nacimiento llamado el bautismo que me recuerda eso. Por eso el bautismo es bien importante. Por esa razón es urgente y por esa razón cada vez que lo lees en las Escrituras es algo que quieren hacer de inmediatamente. Permítame terminar con un par de preguntas que las personas tienen en cuanto al bautismo. A veces las personas hacen la pregunta, yo fui bautizado de bebé. ¿Eso cuenta? Hay que pensarlo así. Cuando bautizas a un bebé es como un matrimonio arreglado. En algunas culturas, dos familias cogen a sus hijos y dicen, en el futuro se van a casar. Se comprometen el uno al otro. Pero no están casados hasta que la ceremonia de matrimonio suceda. Cuando tengan la edad suficiente para tomar esa decisión ellos mismos, no pueden ser obligados. Los padres pueden hacer los arreglos, pero la persona tiene que decir sí, acepto. Cuando fuiste bautizado de bebé, fueron tus padres quienes arreglaron esta relación de pacto con Dios, diciendo que algún día tú vas a ser su hijo. Te vamos a criar de tal manera que honra a Dios, para que algún día tú estés casado, estés en una relación con Él. Hacemos dedicación de familias aquí en Potential. Es lo mismo. Es cuando los padres dicen, vamos a hacer todo lo que podamos para que nuestro hijo tenga una relación con Cristo en el futuro. Y cuando tengas la suficiente edad para confiar en Cristo, para que tú mismo entres en esa relación, entonces eres bautizado. Eso no deshonra lo que tus padres hicieron, completa lo que empezaron. Así como un matrimonio lo haría en la situación de un matrimonio arreglado. La última pregunta que las personas a veces tienen es, ¿puede ser rociado con agua o debe ser sumergido? Solo digo esto, respetamos las diferentes opiniones de las personas. Todos los bautizos de la Biblia son sumergidos. La palabra bautismo, como les dije la semana pasada, bautismo es una palabra traducida del griego. Significa sumergir, empapar, remojar. Es como donas bautizadas, Dunkin' Donuts. Eso es lo que esa palabra significa. Mientras pasamos Romanos 6, ser sumergido, empapado o remojado es el recordatorio que el viejo tú está muerto y el nuevo tú está vivo. La última pregunta que puse en su programa es una pregunta bien simple. Ante todo, ¿has confiado en Cristo? No si has confiado en una religión, no si has confiado en una persona, no si naciste en una familia cristiana, no si fuiste bautizado de bebé, no si has experimentado la comunión. ¿Has confiado en Cristo? ¿En verdad has descansado en Cristo? Si no, te invito a hacer eso este fin de semana. Justo ahí donde estás. Gustavo, justo ahí donde estaba sentado, él se arrepintió. Dejó de vivir como un soltero y comenzó a vivir en una relación con Cristo. Fue de hacerlo a su manera a someterse a la manera de Dios.